La data está por doquier. Proviene de distintos recursos y en diversas formas. Hoy en día es un recurso valioso para transformar tu negocio y vigorizar tus procesos si sabes convertirla en información. Tanto medianas como grandes empresas quieren ser las mejores de su sector y solo las capaces de integrar rápido y de forma impecable sus nuevas hipótesis para diseñar productos novedosos, identificar mercados potenciales, predecir comportamientos, automatizar procesos y reducir costos serán las vencedoras. La data te da poder y el poder significa competitividad. En B-Solutions hemos generado más de 200 proyectos con resultados impactantes en el sector retail, alimenticio, de construcción y automotriz, donde se generó un ahorro de $3 millones anuales, únicamente ajustando procesos y utilizando analítica avanzada. Contáctanos y te demostraremos la rentabilidad que podrás lograr. Buenas noches con todos, buenas noches nuevamente con todos. Mi nombre es José Alvarado. Agradezco a Guido por la presentación. Y efectivamente, bienvenidos a nuestro segundo encuentro digital. ¿Sí? Y hoy en día, y en este día vamos a hablar un poco de los datos. Vamos a hablar como Alteryx, de la herramienta de Alteryx, que es partner de nosotros, o somos partners de Alteryx, de esta herramienta, muy conocida a nivel mundial. Sí, entonces nuevamente bienvenidos y arranquemos con dibujando la estrategia de datos con la información. ¿A qué nos referimos con dibujando la estrategia de datos con información? Sí, entonces, hoy en día nosotros estamos pasando ya a un mundo moderno de análisis de datos como tal. Nos encontramos ya en un mundo moderno de datos, de análisis, de analítica, de predicciones como tal. Las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, ¿sí? Quieren pasar ya del qué al por qué de los datos. Entonces, vamos a hablar un poquito yéndonos más allá del qué. Entonces, la ciencia de datos y las analíticas son clave para desbloquear respuestas. Hoy en día, al nosotros tener información, a tener los datos, a generar analítica a través de estos datos, bloqueamos muchas respuestas, ya que en función a eso tenemos muchos análisis que por brindar. También, como les decía, pasar del qué para entender el por qué ya no es una opción. Antes era una opción en las organizaciones. Hablábamos, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con mis ventas? ¿Qué pasó con mi inventario? ¿Qué pasó con la logística? No. Ya hoy en día eso ya dejó de ser ya no es una opción. Hoy en día las organizaciones, como decía, pequeñas, medianas, grandes, están buscando el porqué de las cosas. Entonces, algo importante también que tenemos que tener en cuenta, que el análisis de datos no es un destino, es un viaje. El analizar datos en una organización no es simplemente cuestión de destino, ¿sí? O cuestión de tomar algo al azar. Es un viaje, es un camino, es una trayectoria, es algo que tenemos que cada una de las organizaciones empezar a tener, ¿no? A empezar a generar este viaje hacia el descubrimiento de la información, este viaje hacia la analítica, este viaje hacia tener organizaciones con una alta cultura de datos como tal. Entonces, cuando nosotros adoptamos una cultura analítica o cuando adoptamos una cultura de análisis dentro de nuestra organización, la transformación de datos altera, el futuro de una organización. Es lógico que cuando nosotros entramos a una adopción de cultura de análisis dentro de una organización, ¿sí? El transformar los datos va a alterar completamente el futuro de la organización. Pero esta alteración del futuro de la organización va a estar enfocada a mejores cosas que se van a venir, ¿no? Porque si nosotros analizamos datos, lógicamente vamos a tener mejores oportunidades y eso lo vamos a ir viendo según ciertos estudios o ciertos análisis que veremos a continuación. Entonces, en base a esto, el 94%, ¿sí? Según estudios,
El 94% de las organizaciones dicen que los datos y los analíticos son importantes para el crecimiento empresarial. Entonces, todos estamos de acuerdo que, o la mayoría estamos de acuerdo que el tener datos y organizar estos datos y analizar estos datos y acompañado de la analítica, ¿sí? Son importantes para el crecimiento empresarial. Pero algo también curioso de esto es que el 69%, perdón, reportan que no han creado una organización controlada por datos. A pesar de que todos creemos y confiamos o estamos seguros, o la mayoría, de que el tener analítica y el tener datos dentro de la organización ayudan al crecimiento, pero no todos logran obtener una organización controlada por datos, que eso es lo que se busca hoy en día. Entonces, siguiendo por este camino, por este rumbo hacia, o dibujando esta estrategia de los datos, siempre que nosotros iniciamos un proceso de adopción de esto, se nos vienen preguntas, y estas preguntas yo creo que a muchos de nosotros nos va a parecer familiares o nos va a estar pasando en este momento. Preguntas tales como, ¿cuáles son nuestros clientes más valiosos? Queremos saber cuáles son efectivamente nuestros clientes más valiosos. ¿Cómo podemos prevenir un desgaste del cliente, los roces con el cliente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo hacemos para crear nuestros clientes, que nuestros clientes no sean clientes de un solo producto, sino sean clientes de multiproductos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuáles son las implicaciones si reducimos los niveles de servicio en ciertos segmentos? ¿Qué va a pasar si yo reduzco niveles de servicio? ¿Qué me va a suceder? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para lanzar un nuevo producto? ¿Cuándo creemos que es el mejor momento para lanzar un nuevo producto? ¿Qué deberíamos considerar para expandirnos a un nuevo mercado o una nueva categoría? Entonces, preguntas como estas, preguntas como las que he mencionado en este momento, entre las muchas preguntas que existen como tal, esto nos va a poder resolver estas preguntas, o vamos a tener un mejor entendimiento de estas preguntas si nos estamos sustentando o nos estamos basando en datos como tal. Entonces, los datos, o tener la cultura de datos o una organización de datos, es muy importante para permitirnos responder a este tipo de preguntas, o a las preguntas que la organización nos requiere. ¿Sí? Entonces, déjenme compartir con ustedes ciertos datos muy curiosos, ¿no? Al invertir, ¿sí? Eso tenemos que tener claro, en cualquier organización, ¿sí? Como les decía, pequeña, mediana, grande empresa, ¿sí? Cualquier organización que tenga 5 empleados, que sea una PYME como tal, que tenga un rol de negocio de ventas, qué sé yo, que tenga un rol de negocio de tejidos, de distribución, de lo que sea, ¿sí? Cualquiera de esas empresas, empezando por esas hasta las más grandes, ¿sí? Deben verle a las herramientas o a los productos que me ayuden a obtener información, a obtener datos, como una inversión. Muchas empresas o muchas organizaciones lo ven como un gasto. Pero el invertir en una estrategia de análisis de datos, sin duda, va a revolucionar y va a cambiar por completo la organización como tal. ¿Por qué? Porque les va a permitir llegar a tener descubrimientos que alguna vez no estuvieron en su alcance. Pensaron que no iban a tener en su alcance, pensaron que esto no existía. Entonces, cuando ustedes inviertan en ese tipo de un plan estratégico, en una estrategia de análisis de datos, van a lograr tener información de ese tipo. Entonces, asimismo, según estudios, se logra determinar qué beneficios han obtenido las organizaciones a través del análisis de datos. Y vean aquí, o notemos aquí datos curiosos como estos. El 64% dice que ha mejorado su eficiencia y productividad. El 46% ha mejorado la adquisición y la retención de clientes, solo con analizar datos. El 51% ha mejorado el rendimiento financiero. ¿Por qué? Porque a lo mejor descubrieron que si es que un producto estaba siendo muy rentable, costos, inventarios, logística, la parte comercial. Entonces, al mejorar ese tipo de procesos, lógicamente que el tema financiero se va a ver beneficiado de esto, ¿no? También los estudios dicen que el 56% son más efectivos en la toma de decisiones. Si nosotros tenemos una empresa que se dedica a analizar datos,
básicamente a analizar, ya tenemos los datos y analizamos, se prevé que el 56% sean más efectivos en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener decisiones basadas en datos. ¿Sí? Aquí hay algo que tener claro, que las empresas, por lo general, tomamos decisiones en base a experiencias, en base a conocimiento, en base a intuición. ¿Sí? Yo creo que o estoy seguro de que las decisiones se deben tomar, sí, en base a la experiencia, en base al conocimiento, en base a la trayectoria que uno tiene, pero tiene que estar sustentado en función a datos. La base de todo, o el sustento de cualquier decisión que se tome en una organización, tiene que estar en función a los datos. Es clave eso. Y continuemos con esto, y vemos que el 44% ha mejorado también la experiencia del cliente. La experiencia y la satisfacción del cliente se logra mejorar con este tipo de análisis de datos. 46% identifica que ha creado en base a los análisis de datos, ha creado nuevos productos o nuevos servicios. Y lógicamente que un 43% cree que está en ventaja de su competencia. Es muy lógico que voy a estar en ventaja de mi competencia si yo estoy analizando datos basados, o estoy tomando decisiones, perdón, basadas en un análisis concreto de datos como tal. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar este proceso de transformación, siempre debemos saber en dónde estamos o hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Y para eso es clave generarnos este tipo de preguntas para ver qué queremos de nuestra organización, en dónde estamos, qué estamos buscando. Entonces, yo les invito a imaginarse por un momento este tipo de preguntas. ¿Confían actualmente en sus herramientas? ¿Tienen el 100% de confianza en herramientas de cálculo como por ejemplo Excel? Para que éstas generen conocimiento. ¿Ustedes confían en herramientas de cálculos para que éstas generen conocimiento? ¿O tienen desconfianza de esas herramientas? Otra pregunta que cabe realizar en este momento es, ¿necesitan producir pronósticos, segmentaciones o resultados esperados bajo demanda? ¿Qué estoy buscando como empresa? ¿Quiero generar pronósticos? ¿Quiero generar resultados en función a la demanda? Otro tipo de pregunta, ¿su organización necesita automatización para mejorar la estrategia de análisis de toda la organización o de todo el mundo, llevándolo como organización como tal? ¿Buscan optimizar las mejores prácticas analíticas a través de una apasionada comunicación de expertos? ¿Qué buscamos en nuestra organización? Entonces, en base a estas preguntas, nosotros vamos a generar diferentes tipos de análisis o, digamos, de enfoques dentro de nuestra organización. Podemos llegar a embarcarnos en un análisis de autoservicio. Y para embarcarnos en un análisis de autoservicio, vamos a responder a sí mismo preguntas. ¿Sí? Todos los datos, siempre en los datos yo pregunto y los datos me tienen que responder ese tipo de cosas. Entonces, yo estoy también seguro que en la mayoría de nosotros vamos a estar familiarizados con este tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Cuáles son las últimas cifras del trimestre o cómo se ha comportado una campaña año tras año? Entonces, ¿cómo voy a responder a ese tipo de preguntas? ¿Quién es nuestro cliente objetivo, como ya lo habíamos visto anteriormente? ¿Cuál es el mejor momento para lanzar un producto o una campaña? Entonces, todo este tipo de preguntas, ¿qué significado tiene el cambio de operación en ventas? ¿Cómo va a cambiar mis ventas, mis finanzas, mi logística, mi canal de abastecimiento, mi supply chain como tal? ¿Cómo va a cambiar eso? Entonces, cuando yo me hago ese tipo de preguntas, ¿sí? Yo estoy buscando un enfoque de autoservicio. ¿Y por qué autoservicio? Porque yo estoy preguntándome y voy a tener la capacidad de obtener esa respuesta como tal. Entonces, datos curiosos asimismo en este punto, el 44% de los trabajadores, notemos esto, que el 44% de los trabajadores dedican a actividades que no logran encontrar la respuesta que necesitan. Básicamente, 44% de un día laborable, yo estoy buscando actividades o estoy generando actividades que no me ayudan a encontrar lo que realmente necesito. ¿Sí? ¿Podemos cambiar eso con el análisis de datos? Por supuesto, podemos invertir completamente ese porcentaje negativo del 44%. Eso conlleva también a que estudios dicen que el 74% de los empleados
dicen que la automatización y la mejora la satisfacción laboral. La automatización mejora la satisfacción laboral. Entendamos esto por automatización, no el enfoque de que a mí me automatizan un proceso y voy a quedar despedido porque ya no voy a hacer mi Excel. No, no, no. Llevémosles esto desde un enfoque de que si a mí me automatizan procesos, yo no voy a pasarme ese 44% generando respuestas o encontrando algo que no voy a, que me es difícil encontrar. Si a mí me automatizan procesos, yo voy a pasar el mayor tiempo generando análisis de datos, que es hacia dónde se apunta con este tipo de información. ¿Cómo se mide el éxito de esto? El ahorro de tiempo se mide en, por ejemplo, vamos nosotros a anotar que se va a reducir el tiempo en horas, en días e incluso a veces semanas. La acumulación de solicitudes van a disminuir, vamos a tener mejores procesos que se distribuyan de mejor manera. Se revelan más conocimientos en menos tiempo. Lógicamente, mi toma de decisiones va a ser mucho más rápida. Se entrega inteligencia de negocios a las empresas con mayor calidad y a las partes interesadas, por supuesto. Se va a generar información gerencial, información muy de alto impacto para la organización y se logra mejorar los resultados del negocio con una mayor agilidad. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a ver qué tan exitoso vamos a medir el éxito cuando generemos autoservicio dentro de nuestra organización. Y es aquí donde entra Alteryx. Alteryx también ayuda a generar este autoservicio. ¿Y cómo genera Alteryx este autoservicio? Alteryx es una herramienta que tiene la capacidad de conectarse a cualquier fuente de datos. Entonces, a través de una conexión hacia una fuente de datos, permítanme un ratito para poner el puntero aquí, a través de una conexión hacia cualquier fuente de datos, ya sea Excel, Salesforce, Oracle, SQL Server, MySQL, MemSQL, cualquier fuente de datos, Twitter, Alteryx va a generar o se puede generar en Alteryx procesos de limpieza de datos, de exploración de datos, de transformación de datos, y a su vez generar conocimiento, ¿sí? Describir los análisis, ver locales inteligentes, saber los clientes, y posteriormente a eso, Alteryx tiene la capacidad de todo ese procesamiento o tratamiento de los datos que se hagan, llevarlos hacia aplicaciones, hacia outputs, que estos pueden ser herramientas de inteligencia de negocios como por ejemplo Tableau, o pueden ser bases de datos como por ejemplo MemSQL, o bueno, en su debido momento también puede ser a un Excel. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Alteryx puede ayudar desde generar el conocimiento o automatización de los procesos de extremo a extremo, desde los ingresos de datos hasta la salida de datos. Entonces, también en una organización, ¿sí? También en una organización, nosotros debemos tener el poder de la analítica, desatar el poder de analítica dentro de una organización. Entonces, asimismo, preguntas como estas. ¿Qué clientes es probable que me compren o respondan a una campaña? Entonces, aquí ya me empiezo a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Ya preguntas predictivas. ¿Qué debemos hacer para minimizar la rotación de un producto? ¿Cómo nos impactaría los diferentes escenarios? Es decir, ¿cómo me impactaría si yo cambio un precio? ¿Cómo me impactaría? ¿Qué pasaría si yo disminuyo mi inventario, aumento mi inventario, mejoro la logística? ¿Qué pasaría en eso? ¿Qué pasaría si mejoro mi cadena de distribución? Diferentes escenarios. Entonces, asimismo, nos dicen que el 74% de las organizaciones quieren usar analítica predictiva. Si hacemos una encuesta a las organizaciones, repito, pequeñas, medianas, grandes, ¿sí? El estudio nos dice que el 74% quieren usar analítica predictiva, pero aquí está, que solo el 23% realmente lo hace. ¿Sí? Todos queremos saber, si yo les digo a ustedes les gustaría saber cuánto voy a vender el día de mañana, cuál es la cantidad que podría vender el día de mañana. Todo el mundo va a decir sí, porque voy a estar un paso, voy a estar preparado más o menos de lo que me diga el analítico predictivo. ¿Sí? Pero todos queremos, pero realmente el 23% lo hacen hoy en día. ¿Cómo medimos el éxito aquí? Los análisis se brindan a las empresas predicciones basados en datos, los modelos de los científicos de datos. Aquí entra ya un tema ya de modelamiento de científicos de datos, utilizan activamente para transformar los datos. La analítica genera el valor a primera línea para el negocio. ¿Sí? Y perdón,
Y asimismo, Alteryx me puede ayudar para generar analítica de datos. Entonces, de la misma manera, obtengo datos, transformo datos, tengo el conocimiento de los datos, la preparación de los datos y genero acciones predictivas. Eso ya, Alteryx tiene la capacidad o tiene productos o herramientas, si lo queremos ver de ese tipo, componentes que me van a permitir generar predictiva analítica, me van a permitir generar machine learning, me va a permitir generar código amigable para yo poder optimizar procesos. Y a su vez, estos de aquí, de la misma manera, va a ser generados a través de un output. Es decir, yo puedo llevar eso hacia una base de datos como MySQL, como SQL Server, como Oracle, como MySQL, o a su vez directamente hacia herramientas de inteligencia de negocios como Tableau. ¿Sí? Continuemos. Entonces, también hay otras organizaciones que ya quieren llegar a un poder de la analítica de datos como tal. Entonces, para llegar a un poder de analítica de datos, vamos a desmantelar ciertos hilos, ciertas cosas que tenemos, la revelación del conocimiento multifuncional para impulsar la innovación de proyectos, empoderamiento de los datos, es decir, que vamos a tener equipos o miembros del equipo más empoderados con la toma de decisiones, reducción de recursos generados, cabe aquí lo que decía, reducción de recursos generados en la automatización de procesos, es decir, que vamos a tener empleados con mayor máximo potencial de eliminación en tiempos dedicados a tareas manuales. ¿Sí? Entonces vamos a reducir no el personal, sino el trabajo manual del personal, para que ese trabajo manual, en lugar de ser manual, se convierta en trabajo analítico. Vamos a tener más empleados generando análisis de información que preparando información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide el éxito aquí? Como les decía, vamos a tener equipos que trabajan juntos, vamos a tener equipos que se vuelven más ágiles, ¿sí? Vamos a tener organizaciones que tienen 1.5 veces más probabilidad de alcanzar la toma de decisiones de una manera mucho más ágil, ¿sí? Y asimismo Alteryx. Alteryx es una herramienta que ya la vamos a conocer hoy mismo, lo vamos a conocer esta herramienta. Entonces, Alteryx, como les decía, puede conectarse a fuentes de datos, genera tratamiento, preparación de datos, limpieza de datos, genera conocimiento de los datos, podemos generar analítica predictiva de los datos y a su vez esa analítica predictiva llevarle hacia una base de datos o directamente hacia una herramienta de inteligencia de negocio como Tableau. Pero Alteryx se puede implementar dentro de una organización, en cualquier área de la organización, como por ejemplo en el área de riesgos, en el área de recursos humanos, en el área de marketing, en el área de ventas, en el área de supply chain, en el área de financiera. En cualquier área dentro de la organización puede ser implementado Alteryx como tal. Entonces, para construir una cultura analítica, ¿cómo podemos desarrollar las mejores prácticas analíticas en nuestra organización? ¿Están nuestros datos en estado óptimo? ¿Sí? ¿Disponemos de la infraestructura necesaria para crear las mejores estrategias? ¿Cómo medimos el éxito de esto? ¿Sí? Cuando nosotros queremos construir una cultura analítica, lo que tenemos que hacernos es responder este tipo de preguntas. ¿Sí? Y de esa manera vamos a ir determinando qué tanta cultura o en qué nivel de cultura estamos dentro de una organización. Las organizaciones, o sea, ¿cómo se mide el éxito aquí? Que las organizaciones resuelven desafíos del negocio tanto grandes como pequeños. ¿Sí? Los conocimientos de los datos se utilizan para lograr resultados de negocio, innovar y encontrar nuevas oportunidades. La competencia en datos de misión crítica esta es el corazón del proceso de las decisiones. O sea, en una organización que tiene una cultura analítica, los datos es el corazón, es el motor que mueve a la organización como tal. Y por ende mueve a la organización en la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, quiero dar el paso, Guido. ¿Cuál va? ¿Juan o va Gabriel? Sí. Vamos a iniciar con Juan de Arte, Juan Suárez. Bienvenido, Juan. Perfecto. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Voy a hacer una cosa aquí.
Genial. Bueno, gracias Guido, gracias José, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Suárez. Yo soy el ejecutivo de cuentas para lo que es Resos Latam. Estoy basado en Dallas. Alteryx tiene una oficina aquí en Plano, Texas, cerca del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, para aquellos que conocen por estos lados. Me acompaña el ingeniero Gabriel Jiménez. Él está basado en Ciudad de México. Él es el ingeniero de ventas para la región de Latinoamérica. Trabajamos en conjunto, cubriendo el territorio latinoamericano. Él también cubre la parte de México. Yo estoy más concentrado en el resto de Latinoamérica. Y bueno, le vamos a estar presentando hoy, y les agradecemos por su presencia, por su asistencia a este evento, y le vamos a estar presentando un poquito, ampliando más de lo que ya nos ha mostrado José, y un poco enfocándolo en lo que es Alteryx y en lo que es nuestra plataforma de automatización de procesos analíticos, APA. Bueno, entonces, continuando con esta presentación, voy a robarme algunas estadísticas que José había mostrado al inicio, esto antes de pasar a lo que es la demostración en vivo. Voy a tratar de ser breve para poder mostrarles y puedan disfrutar de ver a Alteryx en acción. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre la parte de lo que son negocios que están orientados, enfocados, y su toma de decisiones la enfocan en los datos, y por qué son exitosos. Entonces, primero definamos la cultura, aquí está en inglés, de lo que es data driven o enfocados en los datos, ¿no? Y hablemos de los tipos de ganancias que vemos con estas estrategias. Las compañías que tienen una estrategia establecida en lo que llamamos data driven o dirigidas por lo que es datos, tienen un 77% más chances de sobrepasar sus objetivos de negocios. Y según un estudio de McKinsey, una compañía reconocida a nivel mundial, la rentabilidad en estas organizaciones es 19 veces más de las compañías que no tienen esta estrategia. Interesante. Estas organizaciones que son llamadas data driven o dirigidas por los datos, no solo utilizan el BI, o sea, sabemos el Business Intelligence, que es el tradicional BI, por el contrario, ellos construyen modelos analíticos de negocios que son escalables, lo que llamamos end-to-end, de extremo a extremo, y que al mismo tiempo automatiza y toma una acción prescriptiva para obtener resultados rápidos y favorables. Teniendo esto como base, para nadie es una sorpresa que estas compañías que son enfocadas en datos, que toman sus decisiones en base a los datos que tienen dentro de la organización, crean una ventaja competitiva. Toman acciones, sus acciones son más inteligentes y más rápidos comparados con la competencia. Algo que ya nos había hablado José en su presentación anterior. Lo más interesante de todo esto es que no solo aplica al mundo de negocios. La decisión en base de datos está en todos lados y representa una ventaja genuina sobre la competencia. Un caso muy particular, y me gusta resaltar esto, y creo que todos recordarán el nefasto evento para el equipo brasileño, cuando perdieron el famoso 7-1, y haciendo un estudio, y yendo más allá de las organizaciones, incluso de organizaciones de estudios, de análisis y de la parte científica. Por ejemplo, se descubrió, se reconoce que el equipo alemán utilizaba Big Data para poder hacer el análisis de los jugadores y análisis de cada juego y las estrategias de los entrenadores. ¿Cuál fue el resultado? Todos lo sabemos. Fue un triunfo y ganaron la Copa, y ha sido un equipo exitoso durante varios años. Es decir, han tomado lo que son datos como una ventaja a su favor por encima del contrincante. Luego,
nuevamente, bajo estos estudios McKinsey, continuando con el slide, estas organizaciones son 6 veces más efectivas para retener a los clientes. Esto es comprobado en base a estudios, y son más ágiles, 23 veces más ágiles en adquirir nuevos clientes. Esto, obviamente, tomando ventaja de la competencia. Con la automatización en el corazón de una transformación exitosa, no debería ser una sorpresa que los ratings de satisfacción de sus empleados es más alta. Y esto también fue presentado en la presentación anterior, y quienes ven esto como una oportunidad para escalar por encima del trabajo diario, que es de bajo nivel y repetitivo, manual, muy pro a errores. En este sentido, están más inspirados porque se libera el espacio, se libera el tiempo a desarrollar sus talentos para crecer y aumentar ya como resultado positivo las ganancias aún más. En resumen de este slide, compañías y perdón. Juan, Sí. qué pena interrumpirte, por favor. ¿Estás mostrando tu pantalla? Déjame, a ver, share. Porque no la visualizamos. A ver, perdón, déjame share screen. Ok, listo. ¿Estoy compartiendo? ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. ¿El slide anterior se consiguió ver o no estaba compartido? No. ¿Puedes Ok. repetir, por favor? Sí. Disculpen, pensaba que cosas del efecto. Esto es lo que les estaba hablando en el caso anterior. Están viendo la pantalla del web, ¿no? Del equipo alemán. Lo pueden ver en mic.com, donde hay un reporte y un estudio en lo que ellos utilizaron Big Data para ganar la Copa del Mundo. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad, Guido? ¿Ahora sí? Sí, correcto, Juan, gracias. No, perfecto. Bueno, retornando al slide anterior, un poquito ya les había dado unas estadísticas, era retomando y alineándome con parte de las estadísticas que había mostrado José. Bueno, en definitiva, y a pesar de esto, vemos que hay un descenso del número de compañías que se proclaman data-driven. O sea, inicialmente estábamos hablando desde 37% en el 2017 a 32% en el 2018. Y esto es el resultado de un survey que se hizo con los CEOs y los CFOs y CIOs, cuyo propósito de ellos en las organizaciones es ser y crear una compañía que esté orientada en los datos, que se tomen las decisiones en base a los datos. Pero estos números están indicando que están usando menos los datos. O sea, ¿por qué este descenso? ¿O acaso es que al revisar sus procesos de reportes y dashboards están consiguiendo una falta de alineación entre el proceso de manejo de los datos y la generación de estos datos? ¿Qué tan complejo y desordenado está siendo el flujo de esta información? Esa es una pregunta que ellos se hacen para responder este descenso. O al final de cuentas, quizás no está totalmente claro de cómo los datos llegan a su destino y los pasos que dan el camino, de tal modo que deja el cuestionamiento de la exactitud y la relevancia de la información en general. Un punto importante cuando hablamos de información. Ahora, el viaje a la transformación digital no es simplemente un paso de acción. Por el contrario, se debe pensar en una transformación de 3 elementos fundamentales y claves, que son los datos, los procesos y las personas. Desafortunadamente, en muchas compañías que por lo general hay una falta de alineación, y vemos que estos 3 elementos viven en un ambiente completamente separados, desconectados, en una especie de silos. Ya mencionado también anteriormente. Por ejemplo, existen compañías con una inversión muy grande y significativa en la parte de lo que es tecnología de datos, pero que ya están existentes y al mismo tiempo mantienen los mismos procesos y modelos de negocios. Esto acompañado de una mentalidad que se arrastra desde el pasado, y todo esto se convierte en una limitación importante para adaptarse a los requerimientos actuales del mercado.
que están alrededor del enfoque del cliente o a las necesidades de la fuerza laboral. Al final esto impide cumplir con los requerimientos para el desafío de una transformación digital. En resumen, estos tres elementos que vemos aquí, que son los datos, los procesos y la gente, no están alineados. Simplemente la transformación digital va a fallar y se va a convertir en el obstáculo para generar resultados exitosos. Bueno, APA, automatización de procesos analíticos, que es la sigla de automatización de procesos analíticos, es la alineación de estos elementos. Primero, APA es el medio por el cual nosotros vamos a automatizar todos los niveles de los procesos en las compañías. Todo desde la adquisición simplemente de los datos, la expresión simple de los datos, hasta la transformación, enriquecimiento y análisis y conclusiones que conllevan esta acción. Automatización de procesos. Segundo, vamos a liberar significativamente aquellos recursos que han estado atrapados en estos procesos. Vamos a redireccionar especialistas que se pueden enfocar en nuevas tareas o trabajos más innovadores o de más alto nivel. Esta parte es la chispa para el cambio cultural dentro de una organización y construir una fuerza de trabajo con una cultura lista hacia la transformación digital. Y finalmente, nada de esto va a ser posible sin un cambio en el pensamiento sobre los mismos datos. Vamos a entrar en un proceso con un entendimiento que es complicado, que es duro de conseguir, pero que nos va a permitir entender los resultados. Y esto no se obtiene desde solo un cambio del proceso, sino que los datos tienen que suministrar las conclusiones, y esto va a generar una cultura analítica exitosa. ¿Y qué contiene la plataforma APA? Aquí entramos ya más en detalle, vamos a explorar las capacidades de la plataforma. Y ya lo había también mencionado José en su presentación, vamos un poquito al nivel de lo que son los bloques. La automatización de procesos analíticos es la unificación en una plataforma de analítica, ciencia de datos y automatización de procesos. Esos tres elementos que ustedes vieron y poder alinearlos y que puedan trabajar en conjunto y en coordinación, APA resuelve los desafíos de automatizar las entradas de tus fuentes de datos. Del lado izquierdo, por ejemplo, estamos hablando de plataformas tradicionales de datos, archivos locales, aplicaciones hasta fuentes diversas y más modernas como bots, datos en la nube y lógicas de procesamiento. Todo esto dentro de la plataforma. Y unificar todos los pasos analíticos, desde la calidad de los datos y preparación, donde APA incluye características de limpieza, combinación de datos, lo vamos a ver más adelante en el demo, así como la manipulación de esta información desde los puntos de inicio. Al mismo tiempo nos vamos a asegurar que el usuario pueda añadir su propio conocimiento durante su exploración y perfilamiento de los datos. Es decir, estamos dando la capacidad al usuario de poder trabajar, o el usuario de negocios, poder tener el control sobre la información. Además, le vamos a permitir que pueda resolver anomalías o estandarización de la información, al mismo tiempo que pueda aplicar cálculo o transformación de una manera consciente y repetitiva. Algo central en muchas soluciones APA es que nuestros clientes toman como base principal la alta calidad de los datos. Entonces amplían su conocimiento de un cliente, un negocio o un proceso utilizando conocimientos de información georreferenciada, por ejemplo, o información de otras fuentes, o también aplicando analítica descriptiva que ayudan a las organizaciones a entender los comportamientos del pasado en un cliente específico, y así poder saber cómo influenciar los resultados a futuro. Finalmente, todo este análisis geoespacial, descriptivo, la capacidad de poder entrar, análisis predictivo, machine learning,
el objetivo es llevar estos análisis, conclusiones a su destino natural, ya sea una plataforma de BI o RPA, la salida, o una plataforma de datos, o una aplicación web incluso. Es decir, todo mi proceso automáticamente llevarlo hacia un final. Todo esto teniendo a disposición más de 100 bloques de entradas y salidas en una plataforma de punto a punto y unificado. Aparte, más de 260 bloques de construcción. Un poquito avanzando hacia la parte de lo que es la ventaja de una plataforma APA. Todo está de nuestra plataforma APA, todo está unificado, está centrado en la experiencia humana y tiene la característica de self-service o de autoservicio. Tenemos una comunidad larga, activa, grande de usuarios y está probada, siendo usada a nivel global. Para la parte de entrada, como habíamos comentado, más de 80 entradas, más de 40 salidas, 260 bloques de construcción, que se usa de manera muy fácil, lo vamos a ver dentro del demo, más de 6.600 clientes a nivel mundial, 36% de ellos son Global 2000 o globales 2000, 80% ve resultados en menos de 14 días, que es algo muy particular y tomar en consideración. Más de 400 partners a nivel global, y nuestra comunidad está compuesta por más de 150.000 miembros a nivel global, que han postado experiencias, preguntas, más de 200.000 de ellas, soluciones publicadas, más de 16.000, y hay un camino de aprendizaje hacia lo que es el autoservicio. Finalmente, y antes ya pasar a la demostración, aquí una lista de los clientes nuestros, digamos, aquellos que han sido amables en compartir y dejarnos colocar su logo. Es muy variado la industria en las cuales nosotros estamos presentes, nuestra plataforma APA está presente, y dentro de ellas hay muchas verticales. Por ejemplo, en una organización podemos estar en el área de inventarios, pero también podemos estar en el área de finanzas, porque donde hay datos y donde necesito sacar conclusiones de mis datos, APA está presente. La plataforma APA de Alteryx está presente. Bueno, sin más que aumentar en esta parte, y ya haberle dado un toque sobre lo que es nuestra plataforma de procesos analíticos, de automatización de procesos analíticos APA, le estoy pasando el control a mi compañero Gabriel para que les pueda hacer un demo y puedan ver las características y lo fácil que es trabajar con nuestra plataforma. Gabriel. Gracias, Juan. Yo también iba a decir así, la frase más popular de la pandemia, que también siempre me sucede. Estás en mute, ¿no? Entonces siempre me pasa, estoy en mute. Pero ya estoy aquí con ustedes. Déjame ver, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahora mismo. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Sí, Gabriel, estamos viendo tu pantalla. Perfecto, gracias. Oigan, y otra pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos el espacio para administrar mi tiempo? ¿Cuánto tiempo planeas demorarte? Está previsto para que tengan una media hora más. Media hora más. Ok, está bien. Sí, te queda saber. ¿Suficiente? Sí, yo creo que sí. Con eso nos da. Bueno, lo que estamos viendo aquí, ya si están viendo mi pantalla, es la solución de Alteryx Designer. Todo lo que hablaron al principio, bueno, se materializa en esta solución, que esta es la piedra angular de toda nuestra plataforma en Alteryx. Lo que están viendo aquí es un flujo que ya tengo yo construido.
Voy a señalar aquí un poco con rojo los elementos de la interfase. Esta parte del medio que ven es el lienzo, es donde yo voy a crear los analíticos, todo lo que construimos, toda esta parte de la información, lo construimos aquí y se queda documentado de forma visual. Cada una de estas cajitas era lo que Juan mencionaba, son los bloques analíticos. Tenemos más de 260, o como me gusta decir, somos como el iPhone, ¿no? Que el iPhone tiene una aplicación para todo. Nosotros tenemos un proceso, un bloque analítico para cualquier tema de datos que requieran. Cualquier cosa que necesiten con datos lo podemos resolver con una cajita. ¿Y cuál es la importancia de la cajita? Es que no necesitamos escribir código. La solución es amigable con el código, pero también es libre de código. Entonces, si no queremos escribir código, podemos vivir sin código para siempre. Y de esta otra parte, los otros elementos importantes, aquí abajo tenemos la ventana de resultados, que es donde el sistema nos reporta las alertas, los errores y los datos que van fluyendo en todo momento. De este lado izquierdo, tengo lo que llamamos la ventana de configuración, que es lo que les comentaba. Aquí tenemos los resultados, las configuraciones. Cada uno de estos bloques tiene opciones que podemos configurar. Por ejemplo, este es un resumen. Aquí tenemos los campos. Acá decidimos qué son las acciones que vamos a hacer. Entonces, con base en eso, vamos creando los procesos. Después, la parte más importante son los bloques analíticos. La parte de arriba. Lo que les decía, tenemos más de 260 hasta ahora. Aquí tenemos, están clasificados, si bien también está en español. Y aquí tenemos los bloques de entrada y salida. Es donde tenemos toda la parte que puede consumir datos, cualquier parte de datos. Y las salidas también, que podemos generar reportes. Luego el temas de preparación, donde tenemos filtros, temas de imputar datos, fórmulas, muestreos. La parte de uniones, donde podemos juntar, no necesitamos más de una tabla o una fuente de datos, podemos juntarlas utilizando algunos de estos bloques de nuevo, sin teclear nada de código. De ahí voy a brincar un poco a una última categoría, que hablando del tema de ya no solamente almacenar datos, sino pasar a analizarlos, tenemos esta parte de los modelos analíticos, que les decía, ya están preconfigurados. Aquí vamos a ver, tengo por ejemplo modelos tradicionales de estadística tradicional, como son la regresión lineal, la regresión logística o el árbol de decisión. Y tenemos otros de aprendizaje automático, de machine learning, como las redes neuronales. Tenemos también el modelo aumentado o el modelo de bosque, que son técnicas de machine learning. Ahora, hablando de eso, quería darles contexto acerca de lo que vamos a ver. Voy a construir una parte para mostrarles lo sencillo que es trabajar con la plataforma. Aquí abrí un lienzo en blanco y vamos a utilizar, aquí voy a arrastrar y soltar datos de entrada. Hablando de la parte más importante de obtener los datos, que es la materia prima. Les voy a mostrar solamente como referencia aquí las fuentes que soportamos. Somos agnósticos, prácticamente podemos conectarnos con cualquier fuente de datos que necesitemos, ya sea on-prem, que esté instalada en las oficinas, digamos, localmente, físicamente ahí, o que estén en la nube. Ya sea en la nube, podrían ser temas de Amazon, temas de Google, temas de Azure o de Microsoft. Todo eso podemos manejarlo, y las tradicionales que están on-premise, ¿no? Como SQL Server, Oracle, MySQL, todo eso podemos utilizarlo. Después, la parte de archivos planos también podemos manejarlo. Podemos leer prácticamente cualquier fuente, ya sean archivos de Excel, los más típicos, archivos separados por comas. También podemos leer, si tienen alguna plataforma de BI, podemos leer como fuentes los archivos de Tableau, los Hyper, las bases de datos de Power BI o los archivos de ClickView de QBX. Ahora voy a empezar con esta parte. Les voy a mostrar un segmento de cómo se construye. Para eso voy a navegar a donde están mis datos para para consumirlos y mostrarles unos detalles de la plataforma. No voy a construir todo, pero les voy a mostrar aquí. Abro un archivo de Excel. Aquí me muestra los datos de mis clientes. Tengo los segmentos, tengo el historial de si el cliente ha respondido o no, y algunas otras características del cliente. También puedo aquí explorarlo. Esa exploración me sirve para hacer lo que llamamos perfilado de los datos, es decir, tener una idea de qué tienen mis datos, es decir, qué es lo que estoy utilizando o qué es lo que tienen mis datos. Voy a hacer clic en ejecutar, cómo están distribuidos, y puedo verlo de esta parte. Aquí, típicamente, cuando tenemos temas de
calidad de datos. A veces es difícil identificarlos. Aquí podemos hacerlo, digamos, podemos ver aquí en esta parte, si ponemos el ratón, me dice cuáles campos tengo vacíos, cuáles están ok, y otros temas de calidad que podemos investigar un poco más. Aquí, por ejemplo, si vemos los segmentos de cliente, también puedo venir, cuando hago clic en la columna, del lado izquierdo, me da algunas métricas interesantes, ¿no? ¿Cuáles datos tienen calidad aceptable? ¿Cuántos valores son únicos? Si tengo valores nulos, valores no aceptables con mala calidad o vacíos. Y me da estadísticas de longitud y también un tema interesante dentro del perfilado, la exploración, tenemos los valores, una tabla de frecuencias. Aquí podemos ver cuál representa más de mis datos. Por ejemplo, yo lo vendo a 4 segmentos. Vemos que el segmento corporativo es el que tiene la mayor cantidad de datos. El resto tienen una distribución similar. Entonces, a lo mejor no son tan relevantes para mi análisis, no es tan relevante enfocarme en esos, o es interesante enfocarme en el segmento corporativo. Eso es lo que me ayuda a esta parte. Ahora, voy a agregar un archivo más, un archivo XML, que esos normalmente, bueno, es complicado, son complicados más de leer. Aquí lo puedo tomar fácilmente. Aquí vemos que este archivo XML, trae las transacciones de mis clientes. Es un XML y trae el contenido de las transacciones, es decir, cada vez que un cliente me ha comprado. Tengo una transacción para cada uno. De esa parte, ya que tengo esos dos datos, digamos, voy a hacer una unión rápidamente. Voy a utilizar esta cajita de unir y aquí la voy a conectar. Lo único que hago es arrastrar con el ratón y ilustrar la conexión. Y aquí me dice que no se ha configurado, pero de este lado podemos hacer la configuración. La configuración es muy sencilla. Le digo que me dé el campo que coincide en ambas bases de datos o en ambas tablas. Y aquí me dice que el ID de cliente es el que coincide. Entonces me hace la unión y me va a dar los resultados aquí en este diagrama de Venn. Los registros que coinciden, los que no coinciden a la izquierda y los que no coinciden a la derecha, para hacerlo más sencillo. Ahora aquí lo ejecuto. Y el resultado, como ven, ya las dos tablas están unidas. Yo aquí abajo en la ventana de resultados puedo ver mis registros, puedo ver lo que entró. Aquí tenía los datos de cliente, que eran 2.678. Puedo ver los datos de transacciones, que son 9.400. Y la unión, que es esta patita. Aquí ya tengo 9.400 registros. Entonces ya junté dos tablas sin teclear nada de código. Entonces, de esa manera, ya avancé con mi proceso. Y bueno, era la parte que quería construir con ustedes, solamente para que vean lo sencillo que es arrastrar, soltar los bloques analíticos y comenzar a trabajar en el proceso de datos. Voy a volver aquí a este ejemplo que ya tenía, aquí ya había ejecutado, avancé a algo más. Y dentro de la preparación, tenía un proceso similar, pero aquí voy a brincar un poco a la parte de configurar un modelo analítico, que es bastante sencillo. Aquí para las personas que nos acompañan, que son más técnicos o que se preguntan, bueno, ¿cómo hacemos un modelo analítico? O si ustedes nunca han hecho uno, bueno, es bastante sencillo. Les voy a mostrar dos opciones con Alteryx para hacerlo. Aquí yo hice un modelo de aprendizaje automático, de Machine Learning, que me permite clasificar variables. Por ejemplo, yo tengo unas variables que es categórica, tiene dos valores, que es respondió, que es mi variable objetivo. Típicamente, yo tengo que asignarle qué es lo que quiero conseguir con este modelo, a dónde quiero llegar o qué es lo que quiero predecir. Aquí es mi variable respondió, quiero saber si el cliente respondió a una campaña de marketing con base en el historial y después selecciono los campos predictivos, que son los que me van a ayudar a predecir o a explicar los resultados. Aquí es las ventas, la distancia y el tiempo manejando, que son las variables que yo veo más relevantes para la predicción. Una vez que hago eso, es lo que se llama el entrenamiento de mi modelo, esta fase. Posteriormente, hago lo que llamamos la calificación, que una vez que el modelo aprendió cuáles son los patrones que tienen los clientes para aceptar o rechazar mi oferta, con base en eso yo puedo calificar clientes que nunca haya visto, que nunca hayan entrado en contacto conmigo y a partir de eso calificarlos, que es esta portería que tengo aquí, para asignarles una probabilidad de que acepten mi oferta de mercadotecnia. Voy a hacer clic aquí en este resultado para ver qué es lo que el modelo me arroja. Al final el modelo me arroja una calificación.
Esta calificación es la probabilidad que tiene cada uno de mis clientes de aceptar o rechazar mi oferta. Y el número está expresado en un valor entre 0 y 1. Digamos, entre más cercano de 0 es menor probabilidad, entre más cercano de 1 es mayor probabilidad. Y aquí está expresado, lo podemos ver, digamos, es el 27%, el 26%, el 36%. Así, en lugar de hacer, digamos, una segmentación típica que es de acuerdo a las características del cliente, a lo que normalmente me había contestado y basado en eso saber o mandarle la campaña tal vez a la totalidad de la base, yo puedo utilizar un modelo analítico para segmentar a mis clientes, pero basado en esta probabilidad que tienen de aceptar. Y solamente voy a enfocarme en los que tengan mayor calificación. Y así voy a reducir mi base y voy a ser mucho más asertivo o más efectivo a la hora de generar una campaña de marketing. Entonces, puedo pasar de ser reactivo, que es cuando ya sucede algo y tomo acciones, a ser proactivo, es decir, anticiparme con base en la analítica, ir viendo hacia adelante, hacia el futuro, para poder tomar acciones anticipadamente. Eso es la parte de, bueno, de crear este modelo analítico, que como ven aquí también queda pues documentado, y lo puedo ejecutar. La idea, hablábamos de automatización al principio, es tener este modelo, puedo configurarlo y ejecutarlo automáticamente para procesar estos datos cada que lo necesite. Lo puedo calendarizar y que corra de forma automatizada para ya yo no centrarme en hacerlo cada que lo necesito, sino solamente ejecutarlo y poder pasar a otras tareas que sean más estratégicas para nosotros. Hasta aquí de esta parte. Me gustaría hacer una pausa muy chiquita para saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirlo en el chat y si no, voy a seguir adelante. Bueno, mientras alguien pregunta, voy a pasar a otro tema para optimizar el tiempo. Ahora, hablábamos también de la parte de minería de texto. ¿Qué es la minería de texto? Normalmente hablamos de información o los datos, que son el nuevo recurso natural. Los datos vienen estructurados cuando están en una base de datos, tienen un formato definido, y no estructurados. Datos no estructurados me refiero, como en este ejemplo, a tweets. Si analizamos el contenido de lo que la gente escribe en Twitter, típicamente es muy difícil de analizar porque no tiene estructura. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar utilizando Alteryx? Muy fácil. Podemos, por ejemplo, aquí crear un análisis de tópicos o de temas. Es decir, la plataforma me va a permitir identificar temas que están subyacentes en los comentarios que hacen las personas en texto libre. Por ejemplo, aquí yo le meto estos tweets, son lo que voy a ingestar. Aquí aplico un proceso que se llama preprocesamiento, que es cuando analizamos lenguaje, tenemos que darle un tratamiento a los datos antes de crear los tópicos para hacerlo más generalizable, que es, por ejemplo, este proceso de lematizar, que es convertir los elementos gramaticales a su forma raíz. O sea, lo volvemos a la raíz. Si hablamos de un verbo, por ejemplo, podemos decir correr, corriendo, corrimos, corrieron. Todos son lo mismo. Si hacemos temas de eso, va a ser distintos temas, pero todos se refieren a correr. Entonces, lo que hace esto es pasarlo al infinitivo, a correr. Y a partir de eso podemos generalizar mucho mejor. También podemos eliminar otros elementos del lenguaje que no aportan información, que como es las palabras vacías, que son palabras huecas que no tienen o no aportan valor para el análisis, que pueden ser los artículos, puede ser el nombre de mi marca. Si estoy analizando mi marca, obviamente va a aparecer como un tópico, pero eso en realidad no me sirve para saber qué están diciendo, sobre qué tema están hablando. Después, el otro punto, que esto es también muy sencillo, aquí aplicamos el modelado de tópicos, que tenemos el texto que procesamos, le decimos la cantidad de tópicos, que esto es un proceso iterativo, hay que ir refinándolo de acuerdo a los tópicos que vamos obteniendo. Después, aquí le digo cuáles son las frecuencias mínimas y máximas y el máximo de palabras que va a tomar en cuenta, y acá unas opciones del algoritmo, que esas normalmente está bien con que lo dejemos con las opciones por default que tenemos. Y esto me genera una visualización que voy a abrir aquí en otra pantalla para que podamos verlo más claramente, donde me muestra el mapa intertópicos, que esto lo que me dice es qué tan distintos son los tópicos entre sí. Es decir, si yo pongo los 3 temas, qué tanto se puede distinguir entre ellos, que no sean muy relacionados, para que sea más fácil de saber que está hablando de cosas diferentes. Y de este lado izquierdo lo que tenemos son las palabras que lo componen.
podemos ver aquí de todos esos tweets cuáles son las principales palabras que están presentes. De ello puedo sacar mis temas relevantes. Aquí tengo el 2, tengo las top 30 palabras que se presentan y aquí tengo las 3. Por eso les decía, es un proceso iterativo, tenemos que irlo haciendo varias veces para ir refinando de acuerdo al número de tópicos que tenemos y también el objetivo que estamos buscando. Voy a cerrar esto y el resultado de eso, bueno, ahí ya tengo los tópicos, después puedo hacer, voy a saber para acá, puedo hacer a las nubes de palabras, que esta nube de palabras me permite resumir los datos con base en su frecuencia para que sea una visualización muy sencilla, muy fácil de consumir. Digamos, incluso yo aquí le di la forma, como estamos hablando de Twitter, yo le di la forma del pajarito. Y aquí tenemos, en este análisis, el tamaño de las palabras, es la frecuencia con la que aparecen. Y con esas podemos definir cuál es el tema, por ejemplo, automáticamente de mi tópico, o a qué se refiere cada tópico, con base en estas palabras, para así tener un análisis, bueno, más exacto y poder abrir esta parte de los datos no estructurados. Ahora voy a cerrar este tema. Esto es esta parte de el análisis o la identificación de tópicos. Voy a pasar a uno más, que es el reconocimiento de imágenes. Digamos, si yo quiero trabajar con imágenes y esas imágenes tienen texto, también puedo hacerlo utilizando Alteryx. Aquí lo que hago es una entrada de blob, de objetos binarios, y esta entrada es un archivo JPG, que es lo que vemos acá. Este archivo es un recibo de agua, entonces lo que podemos hacer aquí es muy sencillo, decirle cuál es la entrada, es una imagen que es un objeto blob, y el idioma. Aquí tenemos varios idiomas, obviamente tenemos el español, si viniera el contenido multidiomas, también lo podemos leer, podemos identificar varios idiomas dentro del texto. Aquí incluso si quieren practicar el chino, el japonés o español, portugués, cualquiera, podemos incluirlos. Después, lo que aplico aquí es un poco de preprocesamiento para eliminar algunas palabras que no me sirven y voy a brincar hasta el final, que también creo una nube de palabras con el contenido de ese documento para hacerlo. O puede ser que también genere, en este caso, un archivo de HTML con ese reporte, que puedo crear esas salidas para visualizarlo más fácilmente. Y hablando también de la parte de captura de texto de imágenes, puedo hacerlo si tengo una plantilla, digamos, si tengo un documento que sea estándar, también puedo utilizarlo. En este caso yo tengo una póliza. Esta es una póliza de seguros. Aquí lo que ven son marcadores que yo incluí, que estos me van a determinar a dónde se coloca cada carácter o cada parte de la información. Yo le puedo poner etiquetas a los marcadores. Si ven, son espacios rojos. Aquí si pongo el ratón, este me dice que son coberturas. Yo le puse coberturas y me va a capturar el texto que viene aquí en un campo que se llama coberturas. Por ejemplo, la suma asegurada, las sumas aseguradas me lo va a capturar toda esta información que está en el cuadrito en un campo que sea sumas aseguradas, para que sea más sencillo de visualizar. Ahora, después de que hago eso, lo paso en el proceso de imagen a texto, que este también es similar a lo que vimos en el anterior. Aquí le digo que la imagen es un PDF, puedo leer PDFs o puedo leer imágenes. Selecciono el idioma solamente y la plataforma me da el texto. Aquí lo que vemos es el texto en crudo que obtuve. Aquí me dice, de acuerdo a las columnas, por ejemplo, yo les mostré información de asegurado, vigencia, les mostré sumas aseguradas, por ejemplo, aquí está, me coloca esos datos en una columna. En la columna no tiene formato, podemos verlo aquí, porque me lo captura tal como viene, ¿no? Aquí viene, digamos, viene en multilínea. Pero yo puedo preparar esos datos también de forma fácil. Los puedo limpiar y darles formato para ponerlos, por ejemplo, en una tabla. Y en esta tabla poder consumir esos datos o poderlos analizar. La idea es poderlos analizar de forma más sencilla. Aquí si ven, capturé cada una de las columnas. Cada una de estas columnas es uno de los cuadritos rojos que yo tenía, donde voy a ir colocando esa información de cada uno de los campos y la pongo aquí. Entonces ya aquí, digamos, pasé de esa imagen que tenía a datos ya con más estructura que yo puedo ya usar para mi análisis, para meterlos en otro proceso. Que esto es muy relevante porque muchas compañías tienen hoy en día mucha información, ya sea en imágenes o en textos escaneados o en imágenes de PDF. Entonces,
con esto podemos consumirlo, podemos tomarlo como una fuente más de las que podemos utilizar para esto. Ahora, de esta parte, bueno, voy a cerrar este tema de minería de textos y voy a pasar acá a hacer una más voy a hacer otro modelo analítico, pero lo voy a hacer con un paso a paso, es decir, con una plataforma que me va a llevar de la mano. Aquí utilicé esta cajita de inteligencia artificial, de Machine Learning, y aquí le voy a decir que iniciemos. Me encanta, es una maravilla. Si nunca han hecho un modelo analítico en su vida y creen que es un proceso muy complejo, lo es. Pero con Alteryx podemos trabajarlo y nos va llevando de la mano. No solamente nos ayuda a hacer el modelo, sino nos capacita qué son los requerimientos, qué son cada uno de los conceptos para ir entendiendo cómo funciona todo el proceso de creación de un modelo analítico. Aquí, ahora que arranque el asistente, tenemos dos tipos de técnicas. Podemos hacer regresiones, que es para crear modelos en variables continuas o numéricas, digamos un monto de un préstamo. Si tengo que decir, oye, ¿cuánto le voy a prestar a un cliente? Hago un modelo de regresión, y si voy a decir si el cliente va a pagar o no, por ejemplo, hago un modelo de clasificación. Aquí tenemos los datos, son los datos que tengo presentes en mi fuente, y lo único que tengo que seleccionar es la variable objetivo. En este caso yo voy a predecir si el cliente va a abandonar mi compañía, si se va a cambiar. Entonces, selecciono la variable objetivo y automáticamente la plataforma me selecciona el método de aprendizaje automático, que en este caso es clasificación, es decir, me va a decir si el cliente cae en la categoría sí o en la categoría no. Después le doy aquí en siguiente, y ahora va a pasar por cada uno de los pasos. Aquí tengo dos opciones, tengo modelado automático, bueno, modelado asistido, que es este que me lleva paso a paso, o automodelado, que lo hace todo automático por sí solo. Aquí tenemos los pasos. Dentro de estos es la configuración de los tipos de datos. Aquí la plataforma me dice que, por ejemplo, esta característica se va a descartar porque no me da información, es un ID. No me sirve para hacer predicciones. Sin embargo, si podemos acá, en el resto de los datos, si vemos, me selecciona el tipo de dato. Aquí me dice que estos son categóricos. Acá abajo me dice que estos son numéricos o booleanos. Los booleanos son de 2 valores. Y si ven, dice recordado. O sea, no me tengo que dar. Yo puedo cambiar. Si yo quiero cambiar alguna selección del modelo, puedo hacerlo. Puedo hacer clic aquí y seleccionar algún otro tipo de dato de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ¿no? Digamos, si yo considero que es distinto, puedo venir y hacer clic y cambiarlo para otro tipo de dato, para de esta forma poder también tener ese control sobre el modelo, no solamente lo que la plataforma me sugiere. Después, el siguiente paso es configurar los tipos de datos. En esa configuración, más bien limpiar los datos ausentes, el anterior fue configurar los tipos de datos. Acá, algo que afecta a un modelo analítico son los datos ausentes o los missing. Aquí me dice que este campo tiene menos de 1% y me recomienda cómo imputar el valor, es decir, asignarle un valor a mi campo. Entonces aquí me dice que lo reemplace por la mediana, aunque también aquí puedo cambiar, puedo decir, oye, lo quiero descartar lo quiero reemplazar por la media o por la moda. Y lo interesante que les decía de que nos va capacitando, si no recordamos qué son todos esos conceptos, podemos venir aquí al glosario y nos dice qué es la media, qué es la mediana, qué es la moda, para ir también a lo largo del proceso, ir entendiendo cuáles son los pasos que va tomando. Después hago clic en siguiente. Y aquí tenemos la selección de las características o de las variables. De todas las variables que tengo, no todas tienen la capacidad predictiva, o es decir, no todas contribuyen de la misma forma para hacer una buena predicción de los clientes que van a abandonar o no. Entonces la plataforma aplica unas técnicas y con base en eso me determina o me recomienda cuáles son las mejores características. Aquí me dice que este es un buen predictor, acá me dice que este tiene asociación débil, entonces yo puedo descartar, o esta de plano la descarta. Entonces, con base en eso también puedo seleccionar mis características. Yo voy a dejar todo como está el asistente, con la recomendación del asistente. Y el siguiente paso va a ser seleccionar los algoritmos. Es el último paso. Si vieron, el asistente me va indicando qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir, y me recomienda los pasos a tomar. Yo puedo cambiar mi decisión, pero me recomienda. Y también algo que se enfrentan los usuarios cuando nunca han hecho un modelo analítico, es eso, ¿no? ¿Cuál es el proceso para hacer un modelo? Y el otro, que es muy importante, es qué modelo selecciono. ¿Cuál modelo es el que voy a seleccionar?
Entonces, aquí lo que hago es seleccionar mi modelo. Ups, creo que perdí mi pantalla. Ya estoy compartiendo de nuevo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es seleccionar el modelo. Tengo 4 técnicas, tengo 2 de estadística tradicional y 2 de aprendizaje automático. Tengo el bosque aleatorio y el XGBoost. Entonces yo aquí la idea es que seleccione cuál de las técnicas tengo que aplicar. Voy a quedarme con las 4 y le voy a dar que me ejecute el algoritmo. ¿Cuál es la intención de eso? Bueno, una, cumplir con la mejor práctica de ciencia de datos, que es seleccionar el mejor algoritmo. Voy a ponerlos a competir para obtener el algoritmo campeón. Y también puedo comparar. Normalmente, bueno, pensamos que las técnicas de aprendizaje automático son mejores. Y sí tienen mayor precisión, pero comparadas con las técnicas de estadística tradicional, bueno, tienen altos y bajas o tienen pros y contras. Digamos, las pros de las técnicas de aprendizaje automático son que tienen mayor exactitud. Es decir, sus predicciones son más exactas, son más precisas. Pero son computacionalmente más caros, es decir, tardan más en procesarse. Mientras que las de estadística tradicional son más rápidas y tienen otra característica importante, que son más fáciles de interpretar y de explicar, es decir, de saber por qué el modelo toma una decisión. Mientras que las de aprendizaje automático son mucho más difíciles de interpretar. Entonces aquí lo que hacemos, el modelo entrenó los 4, o la plataforma entrenó los 4, y aquí con base en la exactitud y en el tiempo de ejecución me determina que este es mi modelo campeón, que en este caso es una regresión logística. Pero yo también puedo escoger cuál es el modelo que prefiero. Y acá me da las métricas de resultados para comparar cada uno de los modelos. Aquí están por exactitud, por ejemplo, la exactitud equilibrada, la pérdida logarítmica y el área bajo la curva. Si no sabemos qué son cada una de esas métricas, pues les decía, aquí podemos ver qué es. Por ejemplo, la exactitud es el cálculo que informa el porcentaje de valores predichos que coinciden con los reales. Es decir, si el modelo dijo que Gabriel iba a abandonar y Gabriel abandonó, el modelo fue exacto. Pero si dijo que Juan iba a abandonar y Juan no abandonó, entonces ahí ya tiene un error. Eso es lo que mide la exactitud. Y acá podemos ver el resto de las métricas, ¿no? Que es el área bajo la curva, que es el ROC también, para entender todas las métricas que nos va presentando. Después, en la descripción general tenemos lo que es la matriz de confusión, que es cómo acierta el modelo para las categorías para cada una. En este caso tengo 2 sí, ¿no? Cómo acierta para decir que sí y que no. Y el último es la interpretación, que cuáles son las características más importantes. Aquí vemos que para este modelo podríamos quedarnos con estas 4 principales, son las que hacen que los clientes no abandonen o abandonen. Entonces me puedo enfocar en esas para ir cambiando. Ahora, voy a escoger un modelo, voy a escoger los 4 para que la plataforma me cree el pipeline analítico, y voy a escoger aquí 2 características más. Una más. Puedo exportar, como vieron no tecleé nada de código, sin embargo la plataforma me permite explotar o exportar el código directamente en Python para que me genere lo que llamamos el pipeline analítico, es decir, la documentación de todo el proceso que llevé a cabo me lo va a crear en bloques analíticos para que yo pueda ahí darle mantenimiento, justificarlo y en caso de que requieran auditarlo, porque también es importante saber, oye, tomé esta decisión, pero ¿por qué? ¿Cómo llegué a ella? Bueno, para eso tenemos este pipeline analítico, que es toda esta parte. Si recuerdan, empezamos con este cerebrito nada más, y la plataforma automáticamente me generó lo demás adicional al código en Python. Que es importante decirlo, en Alteryx también tenemos un Jupyter Notebook, que es una plataforma para escribir código en Python, además de que aceptamos código en R. Como les mencioné al principio, somos amistosos con el código o amigables con el código, pero también somos libres de código. Podemos trabajar con el asistente todo el tiempo, y si necesitamos código, pues aquí está. Además está perfectamente documentado. Aquí tenemos todo el código. Voy a desplazar hasta abajo para mostrarles el clasificador, que es un XGBoost. Aquí está el código. Está perfectamente, les decía, documentado en español. Entonces aquí esto es parte de lo que me genera como resultado. Y el pipeline analítico me permite, además de saber qué decisiones tomé, qué opciones escogí, podemos venir y cambiar lo que se llaman hiperparámetros o los parámetros internos del modelo para poderlo ajustar aún más. Aquí ya lo podemos hacer directamente, lo construimos con el asistente, aquí podemos modificarlos manualmente,
Aquí, por ejemplo, podemos ver cada uno incluso de los parámetros, qué es, qué efecto tiene, cuál es la opción que me recomiendan de cada uno de los parámetros, si tenemos algunos parámetros avanzados, sobre todo cuando necesitamos ajustar, hacer el ajuste fino de los modelos para ver los resultados. Entonces, para eso me sirve esta parte del modelado asistido y es, bueno, me parece una plataforma, una solución muy interesante y muy accesible para los usuarios. Si ustedes no habían hecho o no habían empezado todavía con la analítica y no sabían cómo hacerlo, bueno, este abre la puerta para comenzar a hacerlo de forma muy, muy sencilla. Y bueno, llegamos a la media hora. Ahora, bueno, no sé, antes de cerrar, me gustaría saber si hasta esta parte alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud de lo que vio o algún cuestionamiento acerca de las características de la plataforma o de lo que puede hacer. Me gustaría, bueno, pueden hacerlo ahora, ya sea por chat o pueden abrir su micrófono. Bueno, aquí me preguntan qué tal es el rendimiento con volumen de datos grande. Es una excelente pregunta. Podemos manejar cualquier volumen de datos, la plataforma, incluso corriendo localmente, tiene gran capacidad. De hecho, no tenemos un límite en la cantidad de datos que podemos leer. Y si el límite puede ser el desempeño del equipo, pero para eso tenemos otras técnicas. Si estamos hablando de grandes cantidades, tenemos esta parte que es procesamiento en base de datos, que en esta no movemos los datos de la base de datos, sino podemos empujar directamente las instrucciones para que se ejecuten dentro de la base y trabajar con ellos. Entonces así minimizamos el movimiento de datos y aumentamos el performance o el desempeño del equipo. Y si no, también otra opción es que podemos tener una solución en servidor que tiene mayor capacidad. Podemos crear los flujos aquí en la solución que estamos viendo y después subirlos a servidor para ahí hacer la ejecución de grandes cantidades de datos. Entonces podemos trabajar, tenemos clientes que tienen miles de millones de registros y hacen su procesamiento con Alteryx. Y una de las ventajas de utilizar Alteryx es que permite que cualquier usuario, sin importar su experiencia o su nivel técnico, pueda trabajar con los datos. Como vieron, es muy sencillo acceder a los datos, prepararlos, incluso hacer modelos analíticos. Entonces, nosotros ofrecemos lo que llamamos analítica de autoservicio, o lo que se llama en el mercado analítica de autoservicio, y esa es una de las grandes ventajas de nuestra plataforma. ¿Habrá otra pregunta? Otra pregunta muy buena. ¿Cómo puedo llevar los resultados de la plataforma a algo como Tableau? Es una excelente pregunta. Nosotros somos partners de Tableau y de hecho les mostraba al principio que nos integramos o podemos leer esas fuentes. Aquí tenemos, les voy a mostrar, tenemos algo que se llama Starter Kits, que son kits de inicio que ya traen, digamos que casos de uso documentados con cada una de las plataformas. Aquí voy a abrir una para mostrarles las salidas que podemos tener a Tableau. Podemos ir a publicar directamente a Tableau Server o podemos generar archivos Hyper o archivos TDE. Por ejemplo, aquí tengo esta salida de Tableau. Esta es una cajita estándar que tenemos. Este saca a un workbook de Tableau. Entonces podemos ir y hacer esta ejecución y crear los resultados en Tableau. Voy a ejecutarlo mientras conversamos para mostrarles. Podemos salir no solamente a Tableau, podemos ir también a Qlik o a Power BI. Mientras se ejecuta voy a ver otra pregunta. Aquí me dicen, ¿cómo son los tipos de licenciamiento? ¿Existe alguna licencia de tipo para investigación o algo así? Sí, tenemos de hecho un licenciamiento de trial, que tenemos ahí 14 días que pueden probar la plataforma gratis, e incluso si necesitan ayuda, pues podemos también ahí colaborar con ustedes. Es bastante sencillo, ustedes pueden entrar al sitio, descargarla o ponerse en contacto conmigo, les asignamos una licencia de trial y pueden comenzar a probarla para que la usen con sus datos, ¿no? Para que comiencen a trabajar dentro de su plataforma con sus datos, que eso es lo que tiene mucho sentido y resolver los casos de uso que tienen. Entonces sí es completamente factible el tipo de licenciamiento. Y la licencia es por usuario equipo. Entonces es una licencia para cada computadora, para cada persona, digamos, es usuario nombrado. Y correcto, aquí en el chat Juan compartió dónde está el sitio para hacer la descarga de la licencia de prueba.
Entonces ahí pueden entrar, se registran y pueden descargarla y probarla. De hecho, la licencia viene completita con todo lo que ustedes vieron aquí. Todo lo que yo les mostré viene incluido en la licencia de prueba. O sea, lo pueden probar para que, digamos, lo vean por sí mismos con sus datos. Ahorita ya generó esta salida de Tableau. Aquí si ven abajo en la ventana de resultados, me generó un TDE y un workbook de Tableau. Y ahorita que abra mi Tableau, les voy a mostrar el resultado. Acá está. En este caso escribí solamente el extracto de Tableau. A partir de esto yo ya puedo trabajar aquí, crear mis reportes o mis tableros con este extracto. Puedo ir y actualizar, digamos, Tableau sin problema y ya en Tableau solamente utilizarlo para visualización. Entonces podemos interactuar muy bien, es decir, tanto con Tableau o con alguna plataforma de BI que tengan actualmente.